Vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de Coparmex. José, como siempre, qué gusto saludarle, muy buen día. Muy buen día, Mario, qué gusto saludarte. Varios temas que queremos revisar, empezando por Sinaloa. Veíamos que el sector empresarial del estado pues ha alzado la voz junto con otros sectores, pero entre otros por los efectos económicos que está teniendo este clima de violencia en el estado. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Coparmex? Bueno, llevamos 3 semanas en que Culiacán está en medio de enfrentamientos en donde pues, los negocios están cerrados, los comercios están cerrados, las familias no pueden llevar a sus hijos a la escuela, se ha interrumpido la vida de las personas, de las familias, de los comercios y los negocios, y pues el hecho de que el gobierno federal diga que no pasa nada, pues no ayuda a resolverlo, y por eso es este llamado primero a la conciencia del gobierno federal, pero también de todos los ciudadanos del país, de lo que está pasando en Culiacán y en Sinaloa, y que, bueno, ya alcanza al sur de Sonora también. Y en segunda instancia, pues, una exigencia hacia el gobierno para que se coordinen a las fuerzas federales, estatal y municipal, a que hagan lo que la Constitución les mandata, que es darnos seguridad. En ese sentido, es muy claro en la Constitución, en donde le reserva pues 3 funciones al Estado, que es el uso de la fuerza, el imponer leyes y el cobrar impuestos, pero cuando los gobiernos dan un paso atrás, pues permiten que estas organizaciones que están al margen de la ley hagan uso de la fuerza con lujo de violencia, impongan su ley y cobren los impuestos, que es el cobro de piso. Entonces, digamos, es el llamado, lo estamos haciendo los 71 centros empresariales de Coparmex a nivel nacional para hacer conciencia en todo el país de lo que está pasando. Había mejorado un poco la situación, sin embargo, a partir del fin de semana pasado vuelven los enfrentamientos en medio de la ciudad y desde luego pues ya varias personas que no tienen nada que ver con estos enfrentamientos pues se han sufrido el haber perdido la vida precisamente porque pues el gobierno dice, el mando militar, pues que no se puede hacer nada porque son estos grupos del crimen organizado que se enfrentan entre ellos. Entonces, por eso es el llamado que hacemos, Mario. Que depende de ellos, que es la ausencia del Estado frente a lo que están viviendo los y las ciudadanas. Pero esto que hablamos ahora de Sinaloa, José, pues no es el único estado. Me gustaría tocar la base, por ejemplo, de lo que ocurre en regiones donde se ha anunciado la salida del PRESA, el caso de Coca-Cola hace poco, de FEMSA, si no me equivoco, o de una de las empresas distribuidoras de Coca-Cola, por temas de seguridad. ¿Cómo se está viviendo en otras regiones este tema y qué tanto está pesando ya en la toma de decisiones empresariales? Bueno, sí vemos hay varias regiones del país en donde hay una creciente inseguridad y que, bueno, lo vimos en Morelos y claro, hay estas empresas que deciden salir precisamente de los estados por la realidad de inseguridad que están viviendo. Vemos también en Chiapas que hay esta migración hacia Guatemala, algo que nunca habíamos visto. Vemos también algunas regiones en Tamaulipas, la zona fronteriza. En fin, hay varias regiones del país en donde hay una creciente inseguridad y desde luego esto afecta a las inversiones, Mario. Las empresas extranjeras que quieren venir a invertir a México nos dicen que hay 3 variables que ellos revisan para tomar una decisión, y la primera es la certidumbre jurídica para la inversión, pero la segunda es precisamente esta seguridad, y literalmente nos preguntan que si invierten en México, si es seguro para su gente o para sus empresas el que estén establecidos en México. Desde luego hay una tercera variable que también incluye, que tiene que ver con que haya energía limpia disponible. Entonces, en este caso, la creciente inseguridad pues sí está deteniendo inversiones y por eso es el llamado a la autoridad a que pues cumplan el mandato constitucional. Desde luego tomamos desde la ciudadanía, Mario, pues lo que nos toca en la parte preventiva. Hemos firmado con la Conferencia Episcopal Mexicana la Agenda por la Paz, precisamente en ese compromiso de que si hay
pues acciones, actividades de prevención que podemos hacer desde la ciudadanía, y las tomamos y hacemos el compromiso, desde luego, de hacer nuestra parte, pero como ciudadanos, pues en primera instancia es que el gobierno sea consciente y reconozca lo que está pasando, porque mientras no reconozca esta realidad de que pues es el sexenio con mayor número de homicidios en los últimos 36 años, 180,000 homicidios, pues si no se reconoce la realidad es difícil que se pueda corregir. Es por eso el llamado que hacemos desde Coparmex y desde los organismos empresariales. De acuerdo. Y es que este es un tema que tiene que haber un enfoque, resultados que no se han obtenido, que la estrategia actual no funcionó. Hubo una retórica muy potente de atender las causas, todo el discurso de abrazos, no balazos, una crítica sistemática al sexenio de Calderón, que como si no hubiera pasado el de Peña en medio, no hay un brinco en el tiempo en el discurso del presidente López Obrador, pero estamos por entrar a una nueva administración ya muy pronto, y ahí, Diego, tú tienes una pregunta que me parece pertinente. Sí, hola José, te saluda Diego Calderón. La pregunta que yo te quería hacer es que, bueno, Calderón fue muy criticado por la estrategia que adoptó contra el narco, y Andrés Manuel ha tomado una dirección contraria y pues las cosas no han resultado mejores. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia crees que deba de tomar el nuevo gobierno para que haya mejora en materia de violencia? Sí, pues hemos hecho varias propuestas que desgraciadamente el gobierno ha desechado, y es ante la realidad de los datos oficiales de la creciente inseguridad, el alto número de homicidios, pues propusimos el que se debería cambiar la estrategia. El gobierno ha respondido que no la va a cambiar, entonces bueno, hay que al menos matizar, hay que hacer ajustes a la estrategia, y nos responden que no, que van a seguir haciendo lo mismo, es decir, atendiendo las causas, y claro que hay que atender las causas, pero no nada más eso. Lo que necesitamos es Estado de Derecho, que se cumpla la ley, que cualquier persona que esté, digamos, fuera de la ley, pues sea sancionada. Entonces, se ha tratado de ver como que son dos alternativas extremas, ¿verdad? O se enfrenta y se hace una guerra, o simplemente se les da brazos y no se hace nada. Nos parece que la respuesta es hay que cumplir la ley. La ley es muy clara en que pues cualquier persona que delinque pues tiene que ser, digamos, la autoridad la que tome cartas en el asunto. Lo que necesitamos es recuperar un México con seguridad, justicia y paz, que podamos recorrer cualquier parte del país sin ser víctimas de un delito, que la mercancía llegue a su destino sin ser robadas. Y, parece que hay pues historias de éxito aisladas, que se ha logrado recuperar la seguridad, como fue la región de La Laguna, la zona metropolitana de Monterrey, como ha sido Yucatán, como ha sido Orizaba, en fin, en donde hay esta colaboración entre desde luego la ciudadanía con digamos las policías, digamos la Guardia Nacional con las policías estatales y federales, el ejército. Entonces sí hay, digamos, estas historias de éxito en donde esta colaboración ha llevado a recuperar esa situación de paz, ¿no? Y nos parece que ese debe ser el camino, y desde luego la agenda por la paz que convoca la Conferencia Episcopal Mexicana nos parece que tiene acciones muy concretas de lo que podemos hacer desde la ciudadanía, colaborando con las autoridades, pero parte también es exigirles que hagan su parte. Claro. Nos parece que simplemente el quedarse con los brazos cruzados sin actuar, pues no lleva a recuperar ese México en paz que todos queremos. Estamos ante un diseño institucional particular, José, porque se acaba de aprobar lo de la Guardia Nacional, que coloca en realidad a las Fuerzas Armadas el control absoluto del aparato de fuerza del Estado mexicano. Es decir, ya no hay una policía civil, el único mando policíaco, que es en realidad militar, es el de la Sedena, de la Guardia Nacional, del Ejército y del otro lado de la Marina. Por otro lado, tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana pues que no tiene mando policíaco, ¿no? Es una policía, una Secretaría de Seguridad que no tiene policía, es una cosa muy inusual, digamos, en el diseño, pero que se supone la van a dotar de algunas herramientas como de información o de inteligencia. ¿Han platicado ustedes, José, desde Coparmex con Omar García Harfuch,
sobre este tema. Digo, supongo que con el nuevo secretario de la Defensa no, y incluso yo no sé si tendría que ser el interlocutor de los empresarios, el secretario de la Defensa, aunque es el que va a tener el mando de la policía, de la Guardia Nacional. Pero con Omar García Harfuch ha habido algún acercamiento, incluso cómo ha sido la relación partiendo de que él fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Sí, hemos tenido diálogo con él precisamente a partir de lo que logró en la Ciudad de México, y que, bueno, la expectativa es que aplique esa misma inteligencia con las policías estatales y municipales para mejorar la seguridad. Desde luego, nos parece desafortunado que la Guardia Nacional pase a mando militar. No nada más esto nos lleva a una militarización del país, sino también el militarismo. La distinción es que el militarismo son todas estas acciones, actividades civiles que no tiene por qué hacer el ejército, como construir aeropuertos o construir sucursales bancarias, o darle mantenimiento a carreteras, construir trenes. Eso no es la misión del ejército y no debería estar. El ejército está para la seguridad nacional, y la Constitución prevé que sí, temporalmente puede estar en funciones de seguridad pública como lo está ahora, pero nos parece que pasar la Guardia Nacional a mando militar, en esta militarización, no es el camino que debiéramos seguir. Sin embargo, bueno, pues ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en la Cámara de Senadores, está en proceso en los congresos estatales, y desde luego esto cambia. Digamos, la Guardia Nacional en estos 5 años no ha sido exitosa en mejorar la seguridad, no están entrenados para ello, y no nada más eso, sino hay 15,000 elementos que estaban en la Secretaría, en la Policía Federal, que se incorporaron a la Guardia Nacional y que ahora pues no estarán en la Guardia Nacional porque ahí solo habrá militares. En fin, hay varias complicaciones al respecto, pero finalmente lo que queremos los ciudadanos es recuperar ese México en paz, tener seguridad. Entonces, sobre esa seguiremos el diálogo con Omar García Harfuch, y desde luego también con el almirante secretario y con el general secretario. Siempre hemos tenido con la Marina y con el Ejército este diálogo, esta comunicación, para pues acciones donde han sido de mucho apoyo para la ciudadanía. Pues José, le agradezco, y vamos a estar atentos, por supuesto, a esta comunicación que se tendrá que dar, y esperemos que así sea y que fluya, y que pueda iniciar ya una conversación sobre lo que se espera sea una estrategia que habremos de conocer, de ver en los siguientes días, semanas, meses. Gracias, José, como siempre. Sí, y nomás un mensaje de solidaridad a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en después de 10 años. Simplemente un mensaje de solidaridad con ellos. Bueno, pues ahí queda el registro de esta expresión. José, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias, buen día. José Medina Mora es el presidente de Coparmex, egresado, por cierto, de la Universidad Iberoamericana también, cosa que nos da mucho gusto, y que, bueno, pues ahí está la agenda, ¿no? Desde la expresión de solidaridad con los padres de Ayotzinapa en este día, hasta las expresiones de preocupación por los temas de seguridad y el llamado para pues que se aplique una política de seguridad que fundamentalmente asigne responsabilidad al Estado sobre lo que está pasando.